Bueno, ¿cómo están, alumnos? Hoy vamos a hablar sobre el esqueleto del pie. Justo ahí está. Lo que vamos a ver primero es la definición de lo que es pie. Es muy importante que la sepan, pregunta de examen. Es el segmento distal del miembro inferior que tiene como límite una línea imaginaria pasada a 1 centímetro por debajo de los malleolos. Los malleolos peroneo, que es el externo, el tibial, que acá no se ve, que es el interno. También acepto como definición el segmento del miembro inferior que se encuentra por debajo de la articulación del tobillo. ¿Mm? Tiene dos caras, una cara libre, que es el dorso del pie, ¿no?, que es el empeine, digamos, y la otra cara inferior que está en contacto con el suelo, que es la planta del pie. Lo que es la parte de la osteología, el pie está formado por 26 huesos que se dividen en 3 grupos: el tarso, metatarso y falanges, ¿sí? Tarso, metatarso y falanges. El tarso son 7 huesos dispuestos en 2 filas, ¿sí? En la fila posterior o proximal, ¿sí?, fila posterior o proximal, tenemos el astrágalo, ¿sí?, que está bien por debajo de la tibia, se articula, ¿sí?, con la tibia. El calcáneo, que sería el hueso del talón, el calcáneo que está por debajo del astrágalo. Y la fila anterior o fila distal, ¿sí?, o segunda fila también, sí, que le podemos decir, son de afuera hacia adentro, el cuboides, ¿sí?, el hueso escafoides o navicular, y los huesos cuneanos, cuñas o cuneiformes, ¿sí? Eso vamos a ver bien más adelante. Bueno, ¿qué tienen que saber sobre todo de lo que es el pie? Bueno, primero, cuántas filas tiene, cuántos huesos son y lo que componen cada sector. Entonces el tarso, ya hablamos, y acá vemos lo que es el astrágalo. Es un hueso corto, ¿no?, cúbico, es decir, que tiene 6 caras, que tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo. Y las caras son superior, que se articula con la tibia; anterior, que se articula con los huesos de la segunda fila; inferior, que se articula con el calcáneo; lateral, que es la que vemos acá, que se articula con el peroneo, ¿sí? La posterior e interna libres, ¿no? Bueno, todo esto es detalles óseos del calcáneo, que eso lo pueden encontrar en cualquier libro, más para el final, la parte más detallada. Y luego sigue el calcáneo. El calcáneo se encuentra por debajo de lo que es el astrágalo, es el hueso más voluminoso del pie, ¿sí? También presenta 6 caras: superior, que se articula con el astrágalo; anterior, que se articula con el cuboides; inferior, en contacto con lo que es la planta del pie, ¿sí? Posterior, que es libre; interna y externa, que son libres. Bueno, son detalles óseos de lo que es la cara inferior, reparo anatómico, que para lo que es el parcial no lo voy a tener tan en cuenta, para el final sí, ¿sí? O sea, los reparos anatómicos. Luego tenemos, fíjense cómo se disponen, acá lo que estamos viendo es una vista superior. El astrágalo, lo vemos la cara superior del astrágalo y por debajo una parte del calcáneo. Es el quinto dedo, o sea que esto es externo; esto es el dedo gordo o hallux, o sea que es interno. La fila anterior, siempre de afuera hacia adentro, tenemos primero el cuboides, ¿sí?, tiene una forma de cuña o cubo. Fíjense cómo el cuboides se articula por atrás con el calcáneo, hacia afuera es libre, hacia adelante se articula con el quinto y cuarto metatarsiano,
hacia adentro, con la primer cuña o cuña externa, y con el escafoides o navicular. Superiormente no se articula con nadie e inferiormente tampoco. Tienen que tener presentes las relaciones que yo le voy marcando. Luego, el otro hueso que vamos a ver de la fila anterior está más hacia interno, es el escafoides o navicular. Tiene una forma de abanico y se articula hacia atrás con lo que es el astrágalo, hacia afuera, ¿no?, con lo que es el cuboides, hacia adentro es libre, hacia inferior es libre, hacia arriba también no se articula con nadie, y hacia adelante se articula con las tres cuñas, o los tres huesos cuneiformes, ¿sí? La cuña externa, la cuña intermedia y la cuña interna o medial. Luego tenemos las cuñas. Tienen forma también de cubo, ¿no? Son tres, ¿sí? Y se nombran normalmente adentro hacia afuera, ¿no? La primera cuña, ¿sí?, es la más interna, la segunda cuña o cuña intermedia y la tercera cuña o cuña externa, ¿sí? La primera cuña también le llamamos cuña medial. Tienen que no tratar de confundirse, acuérdense, la segunda cuña o cuña intermedia. Bueno, las cuñas. Hacia adelante, cada cuña se articula con un metatarsiano, ¿eh? Fíjense, este detalle, la primera cuña se articula tanto con el primer metatarsiano como con el segundo, ¿no?, lateralmente. La segunda cuña o cuña intermedia se articula con el segundo metatarsiano y la tercera cuña se articula hacia adelante con el tercer metatarsiano, ¿sí? La cuña lateral o tercer cuña hacia afuera se relaciona con el cuboides, hacia atrás con el escafoides o navicular. La segunda cuña o cuña intermedia hacia atrás con el escafoides, hacia adentro con la primera cuña y hacia afuera con la tercera. Y la primera cuña, ¿sí?, como ya dijimos, hacia adelante con el primer metatarsiano, hacia afuera con el segundo metatarsiano y la segunda cuña, y hacia atrás con el escafoides o hueso navicular. Y el resto de sus caras libres. Luego seguimos con el metatarso, ¿sí? Los metatarsianos, ¿sí?, son huesos largos, ¿sí? Los huesos del tarso son huesos cortos, también huesos irregulares, los afecto. Los metatarsianos son huesos largos, entonces, que tienen una base, una cabeza, serían dos extremos, y una diáfisis, ¿tá? El metatarso tiene como límite posterior, ¿sí?, la interlínea tarso-metatarsiana. También se denomina articulación de Lisfranc. Y su límite anterior, que son las cabezas de los metatarsianos, que los separa de las falanges, ¿tá? Fíjense que es todo el conjunto del metatarso, los 5 huesos tienen en conjunto una forma cuadrilátera, ¿sí?, una parrilla, porque se le dice parrilla cuadrilátera. Y recuerden que son 5 y se nombran siempre. El más interno es el primero, el de bordo. El segundo metatarsiano, tercero, cuarto y quinto. De adentro hacia afuera, ¿no? Fíjense, estas son las características comunes de los 5 metatarsianos. En 3 carillas articulares, ¿sí?, en la base, 2 para los metatarsianos entre, 2 para los metatarsianos que están, o sea, al lado. Por ejemplo, acá tomamos ejemplo el tercero, fíjense, tiene una carilla para el metatarsiano segundo, una carilla para el cuarto, y hacia atrás una carilla para el tarso, ¿tá? Su cuerpo esquemático triangular presenta una curvatura inferior, es decir, que hacia abajo los metatarsianos hacen como una bóveda plantar, como una curva hacia abajo. Fíjense, esto que ven acá, la curvatura, esto sería lo que es la planta del pie, ¿sí? Y tienen una cabeza articular, ¿sí?, que va hacia abajo, que va hacia la planta del pie, ¿no?, la forma de un cóndilo, ¿tá? Son las características comunes de los 5 metatarsianos. Después tenemos las falanges, ¿sí? Las falanges son 3 huesos
para cada dedo, menos el hallux que tiene 2. ¿Sí? Son huesos largos. ¿Mm? La primera falange siempre es la más larga, la base es ancha, tiene una cavidad glenoidea para articularse hacia atrás con la cabeza de cada metatarsiano, ¿sí? Y su cabeza es forma de trocle. Entonces la base es una cavidad glenoidea y la cabeza es troclea. ¿Sí? Y por lo tanto, si tienen dos extremos, tienen una diáfisis o epífisis o cuerpo. La segunda falange, si es corta, ¿no? Está atrofiada, digamos, igual que la tercera. ¿Tá? Ahora eso no vamos a ahondar mucho en eso. Después tenemos cuáles son las articulaciones del pie. Las articulaciones del pie se dividen en tres grupos. Articulaciones tarsianas, o sea, las que están dentro de los huesos del tarso, entre los huesos del tarso. Tenemos las trágalo, calcánea, ¿sí? La medio tarsiana entre la primera y segunda fila, ¿sí? La transverso metatarsiana o de Chopard, y la intertarsiana anterior. Tenemos las articulaciones entre el tarso y el metatarso, y las articulaciones de los metatarsianos entre sí, los metatarsianos con las falanges y las interfalángicas. Y tenemos la trágalo-calcánea, ¿sí? Que es entre la cara inferior del astrágalo y la cara superior del calcáneo. Es una articulación sinovial, o sea, una diartrosis de tipo trocoide, o sea, son segmentos de cilindros, las superficies articulares. ¿No? Entre la cara inferior del astrágalo y la cara superior del calcáneo tenemos el seno del tarso, ¿no? Que es un oblicuo dentro de lo que es en el centro del pie, ¿no? Está formado por una ranura que es una porción astragalina, que es la superior, y una ranura calcánea que es la inferior. Importante que recuerden el seno del tarso, lo que pasa por ahí, que después lo vamos a ver. Y tenemos dos ligamentos, dos periféricos y un interóseo. Los periféricos son el astralo calcáneo externo y el astralo calcáneo interno medial o posterior, tiene el mismo nombre. Y un interóseo que está por dentro del seno del tarso. Estos son los movimientos, ¿sí? Permite el deslizamiento lateral del calcáneo debajo del astralo y la abducción y aducción. Luego tenemos la articulación medio tarsiana o de Chopard, pregunta de examen, ¿sí? Que une la primera fila con la segunda, ¿sí? Une el calcáneo y astrágalo al cuboide y al escafoide o navicular. ¿Sí? Está formada por dos articulaciones a su vez, ¿sí? La calcánea, o sea, el calcáneo cuboide, que es una articulación sinovial en forma de silla de montar, ¿sí? Entre la cara anterior del astralo y la cara posterior del cuboides, es lateral, la cual está hacia afuera, ¿sí? Y entre el astrágalo y el hueso navicular, ¿sí? Por dentro, ¿sí? Es una enartrosis, ¿sí? Esa es la otra, la medial, sería esta. Astrágalo, cabeza del astrágalo, la anterior, sí, no, cabeza del astrágalo, la posterior del navicular, ¿sí? Es una enartrosis y la otra una silla de montar. Los ligamentos, ahora no me interesa mucho que lo sepan, más para el final, digamos, lo pueden leer. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que existe una articulación de Chopard y un ligamento de Chopard, ¿sí? El ligamento bifurcado, ligamento de Chopard, es común, ¿sí? Las dos articulaciones, ¿tá? Fíjense, se origina de la cara superior del calcáneo, ¿no? O sea, el extremo anterior del calcáneo, la cara superior, y va una parte del ligamento va a la cara superior del cuboides y la otra va a la cara superior del escafoides o navicular, ¿no? O sea, un haz o fibras laterales y un haz o fibras mediales, ¿no? Bifurcado porque son dos, se bifurcan dos, o en I también, ¿no? En Y lo pueden encontrar, en I de Chopard, ¿no?
Luego tenemos la tarso metatarsiana, ¿sí? Esta sería la de Lee Frank, ¿sí? Que es de tipo artrodia. O sea, todas son, en conjunto, son unas superficies planas entre la segunda fila del tarso y la base de los metatarsianos, ¿no? También, como tenemos una articulación de Lee Frank, tenemos un ligamento de Lee Frank, ¿no? Eso tienen que recordar. Tenemos ligamento del primer espacio de Lee Frank, ¿sí? Que es muy importante, es el más importante del pie. Va, está en verde acá, de la cara superior, ¿sí? Del primer cuneiforme o cuña medial, ¿sí? Oblicuo hasta la cara superior de la base del segundo metatarsiano, ¿sí? Primer cuneiforme al segundo metatarsiano. Es el ligamento de Lee Frank y el ligamento más importante del pie. Algunos lo encuentran como ligamento o llave del pie. Si ese se rompe, muy probablemente el resto del pie se abra todas las articulaciones, porque es lo que mayor estabilidad le da a las articulaciones del pie en conjunto. Luego tenemos las articulaciones metatarsofalángicas, como su nombre indica, es entre los metatarsianos y la base de la primera falange. ¿Sí? Esos son condilias. La cabeza de los metatarsianos es un cóndilo. La base de las primeras falanges de todos los dedos son cavidades glenoides. ¿Tá? Eso me interesa que sepan. Y las interfalángicas, es decir, las que son entre las falanges, son de tipo trochlear. Permiten más que nada la flexión y extensión. Bueno, eso es todo por ahora de esta clase. Espero que haya quedado claro, y cualquier duda o consulta que tengan lo pueden hacer por el grupo del aula virtual o la bibliografía. Bueno, que anden bien.